Salud. Esmeralda, ¿me concedes esta piecita? Bailemos. ¿Y si aprendió a bailar? Pues ahí se hace lo que se puede. Oiga, Esmeralda, le digo una cosa. Su papá y yo somos socios en la gallera. Pero no solo eso, también somos muy buenos amigos. Qué bueno. Y es que esto por acá ha cambiado mucho. Yo me fui 4 años y no reconozco casi nada. Tiene toda la razón. Si nosotros llegamos a darle vida a este pueblo porque estaba muy aburrido. Oiga, y dígame una cosita. ¿Se piensa quedar o vino solo de visita? Yo me quiero quedar. Ay, es que estas tierras es lo más hermoso que tiene Colombia. No las cambio por nada. Tiene toda la razón. Y la entiendo, ¿sabe? Si yo no soy de acá y ya me siento más victoriano que todos los que están aquí. ¿Y ustedes cuántos hermanos es que son? Nosotros somos 3. Ricardo, Olga la chiquita y yo. Oiga. ¿Y su hermano Ricardo a qué se dedica? Ese no hace nada, pero por ahí le ayuda en la mina a mi papá. Yo quiero pegar un grito y no me dejan. Yo quiero pegar un grito vagabundo. Esmeralda, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias. Yo, Alcira. Yo quiero decirte adiós desde este mundo. Bien, muy entretenidito. Fíjese muy bien dónde pisa. Y se quiere volver el enemigo de Ortega. Pero si no que se meta con la hija. Esas bobadas suyas, Alcira. Venga más bien para acá, nos sentamos por este lado. ¿Qué pasó? ¿De qué se ríe? Me estaba acordando de la primera vez que lo saqué a bailar y usted me rechazó. Me hizo sentir muy mal. Ahora me estoy sintiendo mal, soy yo. ¿Cómo se le ocurre hacerme acordar de eso? Y discúlpeme, yo no debí rechazar esa invitación. Tranquilo, no se preocupe. Y después, ¿se acuerda después? Me tocó prácticamente arrodillarme, pidiéndole disculpas por haberse acercado demasiado a mis hijos con lo de Eduardo, lo de la mina. Y usted no sabe lo que me gustó esa arrodillada a mí. Mire, después de todos estos años en este pueblo, de todas las personas que he conocido, usted definitivamente es mi favorita. Usted no sabe lo que me alegra escuchar eso. Entonces su idea es cobrarles por la seguridad de los hacendados de la región. Pues sí, toca. Como si fue madre de negocio y la mina se puso tan mala, pues toca buscarle la comba al palo. No podemos quedarnos sin platica. Pues es así, entonces toca amenazarlos. Que sientan amenazados, que tengan miedo, con eso las sueltan más rápido. Eso es lo que me gusta de usted, Zarco. Que usted se la escoge al vuelo. Entonces, ¿qué? ¿Para cuándo o qué? Hoy mismo comienzo con eso. Lo que necesita, me dice. Bueno, señor. Al parecer su papá y mi prima se entienden muy bien. Ah, sí. Nosotros la queremos mucho. Es que ella es muy querida. Ella tiene ese talento, ¿no? De caerle bien a todo el mundo. Esmeralda, qué vergüenza con usted, es que esa Alcira es bien arrebatada, pero ¿en qué estábamos? Ah, no se preocupe que su hermano me sacó a bailar. Permiso. Bueno, le tocó bailar. ¿Y cómo le ha ido por estas tierras? No, muy bien. Sí, está contento. Sí, trabajar con mi papá es lo mejor que me ha pasado en la mina. Bueno, y este pueblo es muy bonito y ahora que usted llegó, se ha puesto mucho mejor. ¿Qué tal? Bueno, ¿y le gusta montar a caballo? Mucho. ¿De verdad? Sí. Entonces en estos días le invito para que demos un paseo por la finca y se dé cuenta lo bonita que es. No, sino que me diga, yo me pongo en las espuelas. Bueno, baila un poquito mejor que su hermano. Se nota, ¿no? Ay, aprovecho para contarle que el padre Javier ya nos otorgó fecha para el matrimonio. ¿Ah, sí? ¿Y eso cuándo? En 3 semanas.
¿3 semanas, Alcides? ¿No le parece muy pronto? No, al contrario. A mí me gustaría que nos pudiéramos casar ya mismo. Las mujeres en el amor se parecen al acordeón. Luego se le afloja la boca y se le aprieta el diapasón. Las mujeres en el amor se parecen al acordeón. Luego se le afloja la boca y se le aprieta el diapasón. Y ese beso no es pa' mí. Desde lejos lo conocí, ay, ese beso no es pa' mí. Desde lejos lo conocí y ese beso no es pa' mí. Melo, deja bailar con la pringamosa. Eso no es pa' mí. La pringamosa, ¿sí? Claro, usted quiere bailar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda, carajo? ¡Esta fiesta es mía! ¡A mí me la respetan! ¡Se acaba cuando a mí se me dé la gana! ¡Fuera de aquí, perros! ¡Fuera! ¡Borrachos! No se pueden tomar un berraco aguardiente porque vuelven locos. ¡Fuera acá! Ortega, por favor, guarde esa arma. Está visto que al señor alcalde Danielito le quedó grande la situación. No ha pasado nada. Siga la música. ¿Dónde está Esmeraldita? Venga, mijita, venga, mi amor. Hágale, hágale, que aquí no ha pasado nada. Venga, bailamos, mi amor. ¿Se da cuenta? A mí lo único que me queda grande es la ropa y eso porque me gusta. Entonces, ¿qué no bailamos, mija? Uy, a ver, yo estoy como medio oxidado, pero... Reina, le dije al padre Javier lo que siento por él. Olga, pero yo pensé que eso ya era asunto arreglado. Si usted se va a casar con Alcides. No, yo estaba decidida a casarme con Alcides, pero cuando yo volví a ver al padre Javier, yo me di cuenta que yo seguía enamorada de él. ¿Y él qué le dijo? No, pues, como estábamos en el confesionario, no tuvo otra que escucharme y ya. Pero de repente se paró y se fue. Ay, Reina, ¿yo qué hago, ah? Mire, yo no quiero lastimar a Alcides porque él se ha portado muy bien conmigo. Pero tampoco es justo engañarlo. Yo no me puedo casar con un hombre del que no estoy enamorada, Reina. Ay, Olguita, usted lo que tiene que hacer es dejar de pensar en el padre Javier. No, ¿cómo quiere que deje de pensar en él si yo sé que él también siente lo mismo que yo? ¿Y usted de dónde saca eso? Cuando él me mira, sus ojos me dicen que él también piensa en mí y que él también está enamorado de mí. Ay, Olguita, él puede estar confundido, pero él ya le dejó claro que él no va a dejar de ser cura por usted. Estas unas guaguas, patrona. No. ¿Le ayudamos en algo? Tranquilo. Siga para la casa, Niceto, que ya les voy a ir a dar limonada. Ah, bueno, sí, señora. Vamos. Nada, de nada. Nada.
Este está grave. No importa, siga. Ánimo. Esa veta tiene que pintar en cualquier momento. ¿Qué? No, a mí sí, ni me miren que eso la sal la tenemos todos. No, pues es que siempre me miran a mí. Mala suerte. Alejandro, yo estoy muy preocupada. Esta mina no está produciendo nada. Sí, reina, pero hay que tener paciencia. Está toda sucia. No todo pueden ser buenas noticias. Pero ánimo. Ya van más de 3 meses sin sacar una sola piedra. ¿Y usted sabe lo que cuesta mantener una mina? Sí, yo sé, es mucho tiempo. Mire, yo estaba tan preocupada que hasta había pensado decirle a usted si me recibe unos trabajadores para trabajar allá en su mina. Mire, reina, usted sabe que yo con todo el gusto lo haría, que más quisiera. Pero allá la situación tampoco está fácil. Yo mismo he tenido que despedir gente. Yo decidí mandarlos al río a tantear a ver si de pronto ya recogen algo. A mí lo que se me ocurrió fue hablar con Daniel. Mire, es que yo creo que no podemos depender solo de una mina. De pronto la alcaldía puede apoyar a la gente para que vuelva a trabajar como agricultores, ¿sabe? Pues a mí me parece una gran idea. Por ahí sí le va a tocar hablar con Daniel a usted. ¿Y eso por qué? ¿Pasó algo con él? Alejandro, es que yo decidí terminar con Daniel. Es que él me pidió matrimonio y yo definitivamente no me pude enamorar de él. Es que mi sobrecorazón no manda. Valió la pena la espera. Pues claro que valió la pena. ¿No le dije yo que no se me desesperara? Es que le cuento que esa mina quita que está produciendo más que los últimos años. Una belleza. Es que, Patricio, saber cómo hacer para que piedras persigan. Eso sí tiene usted toda la razón. Es que le cuento que donde me hubiera quedado solamente con lo de aquí de la Victoria, a esta hora estaría vendiendo arepas en el marco de la plaza, porque así no dio fue para nada. La diversificación. ¿Qué pasó, Mielo? Ya, está todo listo. Ah, bueno, mijo. Ya le tenemos su agasajo de bienvenida, como a usted le gusta siempre, allá en la Pringamosa. Ah, qué bueno. Camine, Patricio. No ve la hora de venirse, pero no solamente por sus esmeraldas, sino a visitar a las novias que tiene. El hijo de madre, yo hago esto. Señores, ustedes saben que nosotros hemos tratado de mantener la mina abierta, de mantener sus trabajos. Todo con la esperanza de que broten nuevas vetas. Patrón, pero es que por eso mismo. ¿Cómo nos van a echar así de un momento a otro y ni siquiera le avisan a uno con tiempo, ah? Yo los entiendo, pero es que no tenemos otra alternativa. Mire, ya no echen más cháchara. Ya el doctor les explicó qué es lo que está pasando. Yo no les puedo seguir pagando sueldos, yo no los puedo seguir manteniendo a ustedes. Es que esta mina prácticamente yo estoy ahí a pérdidas. Ahí lo que nos toca es que se vayan la mayoría y quedarme con unos poquitos ahí, como para no cerrar el hueco ese, pues. No, pero ¿cómo así? No, pues es que así es la cosa. Entonces, ¿qué quiere que me lo lleve para la casa? Señores, créanos que nosotros los entendemos y sabemos lo que significa para ustedes quedarse sin trabajo. Pero entiéndanos a nosotros, es que no tenemos cómo pagarles. ¿Y qué va a pasar con nosotros y nuestras familias? Un momento. Yo quiero hacerles una propuesta, que es más bien una promesa. Vamos a mantener la mina abierta con la menor cantidad de trabajadores posibles. Si la mina vuelve a producir, tienen mi promesa, lo volvemos a llamar. Es lo único que puedo hacer. ¿Y desde cuándo sería el recorte? Desde ahora mismo. No, pero ¿cómo así? ¿Cómo van a hacer eso? Si nosotros también tenemos derecho. No, pero eso así no funciona. Eso no fue lo que nos prometieron, patrón. De promesas vive el bobo.
Hágale usted que el patrón le tiene confianza. Bien amarrado. ¿Y Rubén? ¿Y Eduardo? Doña Alcira, ¿cómo le va? No, él salió. ¿Ah, sí? ¿Y eso para dónde se fue? Pues por ahí para el pueblo. ¿Será que se demora mucho? Ah, eso sí, no sabría decirle yo, él nunca avisa. No, pues cuando llegue, dígale que pase por la finca. Ah, yo le digo, chao, señora Alcira. Qué raco, ¿verdad? ¡Esmeralda! Eduardo. Qué bueno encontrármela paseando por acá. Sí, por acá disfrutando del paisaje un rato. Me alegra. Esmeralda, yo quería preguntarle una cosita desde hace rato. ¿Usted por qué es como tan esquiva conmigo? Si lo único que quiero hacer yo es tratarla bien y ser amable con usted. ¿Sabe una cosa, Esmeralda? No me lo va a creer, pero yo la conozco a usted desde antes que se fuera para Europa. No me diga. Sí, le digo. ¿Y eso cómo? Pues el día que usted se iba, mi familia y yo llegamos a vivir a este pueblo. Y desde ese momento no me la puedo sacar de la cabeza. Ay, usted me perdonará, pero yo no me acuerdo de usted. Pero yo sí. Y muy bien. Esmeralda, yo le he querido decir una cosita y me perdona la sinceridad, eso sí. Pero usted me gusta mucho. Y quiero saber si puedo pedirle permiso a su papá para visitarla. Esmeralda. A mi ¿Papá? ¿Usted me puede explicar qué es lo que está haciendo por acá? Papá. Usted sabe que yo le tengo recomendado que no me ande sola. Estimado Patricio, me alegra saludarlo. No se preocupe, que la señorita Esmeralda está en buenas manos. Acompáñeme la niña a la casa, pero muévase. Permiso. Hasta luego, Esmeralda. Eduardo, déjeme decirle un par de cositas que espero no se le olviden nunca. La primera es que usted sabe que yo a usted lo tengo en muy buena estima. Usted y yo hemos trabajado bastante bien. Es más, yo lo estimo a usted como si fuera un hijo mío. Muchas gracias, señor. No sabe cuánto agradezco eso. Y por sí, eso pero también... es que no ha terminado. Le quiero pedir un favor. Una recomendación. Dígame. Es mejor que no se junte con mi chinita. Yo no quiero que ella se meta con gente de por aquí. ¿Usted me entiende? ¿Cómo les va? Ricardo. ¿Qué hubo? ¿Y usted qué hace por estos lares, ah? Bueno, pues vine a saludarlo. Qué rico. Y quería saber si se anima a dar la vuelta en los caballos. Pues yo encantado, pero es que tengo que estar acá pendiente con lo de la mina. Ah, no sabía que estuviera tan dedicado al trabajo. Para que vea. Me dejé llevar por el encanto del embrujo verde. Bueno, otro día será entonces. No, venga, espérese, ¿por qué no me acompaña y le damos la vuelta a la mina si la conoce de paso? ¿A la mina? Bueno, pues es que como mi papá dice que una mujer en la mina es de mala suerte, ¿usted no piensa lo mismo? Le pare bolas a eso, que eso es pura romería. Camine. Vamos, yo feliz. Yo voy por los cascos. Ya vengo, García. Eso yo mejor la acompaño, señorita. Entonces póngase un casco de esos. Entonces va y le pasa algo y me lo cobran por nuevo. ¿Listo? Yo nunca me imaginé entrar en una mina. Menos también acompañado, ¿no? Venga por acá. ¡Arco! Pasó, no es que estoy ocupado. Venga, que esto también le interesa, mano. No se me olvida. Pasó. Ya tenemos marcados los puntos por donde vamos a seguir el trabajo. Extraer.
Mire, nos faltan estas 3 fincas. Las 3 son de cachiporros, toditicos llenitos de plata. Nos va a tocar que comiencen a repartirla. Compadre, pues usted irá para cuándo. La demora es suya. Vale. ¡Pasó, compadre! Que me fue a buscar a la gallera, me dijo Rubén. ¿Qué es lo que quiere? Usted no se imagina la noticia que le tengo. Alcira, no me joda, que hoy no estoy pa' pendejadas, sí. Ah, ¿pero qué pasó? ¿Desayunó alacranes? ¿Le está yendo mal en la gallera? No. Solo que a veces los negocios no salen como uno quiere. Pero cuente qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Para que usted vea todo lo que yo lo quiero. Mire lo que le tengo. Alcira, ¿usted dónde sacó esto? Usted ni se imagina. Alcira, esta beta está mejor de lo que me imaginé. Eduardo, yo presiento que aquí hay más esmeraldas y donde eso sea así, nosotros somos ricos. No se me emocione ya mucho, tranquilícese, tranquilícese. Esta beta puede dejar de pintar en cualquier momento. Pero lo más importante de todo, Alcira, óigame bien, es que no le vaya a contar a nadie de esto. Pero a nadie es a nadie, Alcira. Me lo dice a mí que conozco bien como la palma de mi mano este pueblo. Yo sé que donde los guaqueros se lleguen a dar cuenta de esto, nos sacan desde aquí y nos dejan sin nada. Los guaqueros, Ortega y todo el mundo nos joden, mejor dicho, Alcira. Y más ahorita que las minas oficiales no están en producción. Eduardo, ¿se imagina donde esto sea verdad? Nosotros dos llenos de plata. ¿Se imagina? Alejandro, gracias por acompañarme. No. Pero no tenía por qué venir hasta acá. No diga eso, a mí me encanta acompañarla. Mire, reina, por favor, usted no tiene que hacerse la dura conmigo. Yo sé que tiene que estar muriéndose por haber tenido que despedir a tanta gente. Ay, la verdad es que pensar en esos niños y en esas mujeres me rompe el corazón. Mire, si estuviera en mis manos, yo le juro que... Yo sé que los ayudaría y haría más, pero no hay cómo. No tenemos cómo. Tranquila. ¿Sabe qué? Yo nunca pensé que mi trabajo como dueña de corte fuera a durar tan poco. Pero si no fue poco. Mire, reina, fueron muchos años. Usted tiene que sentirse orgullosa. Años en los que usted les dio un jornal y un sueldo justo a toda esta gente. Usted les devolvió la dignidad. Bueno, eso es verdad, pero... Pero nada. Tiene que entender que usted trajo paz y prosperidad a toda esta región. Pero si todo eso lo impulsó usted, no yo. No. Lo hicimos los dos. Señorita reina. Rómulo, ¿cómo le va? Llévese la bestia, por favor. Vamos. Bueno, yo me voy. Hasta luego. Gracias por la compañía. No, cuando necesite, cuando quiera. Yo no tengo nada que hablar con usted, por favor. Pero Javier, escúcheme, por favor. Javier, no. Padre Javier, Olga, entre usted y yo... Mire, no tenemos nada que hablar en este tema. Pero... Mire, ¿sabe qué, Olga? Yo creo que lo mejor es que usted se vaya, por favor, sí. Permítame la compañía. Padre, está bien, está bien. Yo me Olga, voy, pero Olga. déjeme decirle solo una cosa, ¿sí? Por favor. Míreme a los ojos. Dígame. ¿Usted no siente nada por mí? ¿Cierto que usted me ve como mujer? ¿Cierto, Javier, que yo también le gusto? Entrégate a la locura.
que se apague este fuego, este deseo intenso que nunca termina. Yo le dije a usted que este negocio iba a ser próspero y sí, ¿para qué? Pero yo quiero hablarle ahora de plata de verdad, no de chichiguas. Porque es que el destino le tiene guardado a usted muchas cosas. Créame, la suerte se enamoró de usted. Déjese de rodeos, Tulio. Cuénteme qué fue lo que vio. Porque déjeme decirle una cosa. Cada peso que tengo me lo he ganado con mucho esfuerzo. Mire, la suerte siempre escoge al lado de quien se quiere hacer. Crea un poquito en el destino. El destino me lo labro yo. El destino está en mis manos, Tulio. Si usted sigue pensando así, está desperdiciando el tesoro de suerte que mi Dios le dio. Mire, la suerte es como una mujer bonita. Si usted no la cuida, viene otro y le echa mano. Bueno, ¿y qué tendría que hacer, pues? Nada. Confiar en mí. Yo lo guío, tranquilo. Y si Ortega se entera de su propuesta, ¿qué va a pensar? A Patricio la suerte lo abandonó. Lo que pasa es que él no lo sabe. Entonces la señorita estuvo en las minas. ¿Le parecieron lindos los huecos por allá? Bonita la mina, ¿no? Pues quería conocerla. ¿La conoció? Muy bien. Entonces, como usted ya conoció cómo es la mina, quiero que le quede bien clarito esto. Usted de esta casa nunca jamás vuelve a salir sola, y mucho menos para las minas. ¿Le quedó claritico? Otra cosita, mija. No se me vuelva a juntar con los hijos de Guerrero. Pero eso sí no lo entiendo, papá. ¿No entiende qué? Pues que me diga eso, porque usted fue el que me los presentó y me habló muy bien de ellos. Para que vea cómo se equivoca uno. Es que uno nunca termina de conocer a la gente. Ellos no son como nosotros. Esa gente a usted no le conviene. ¿Le quedó clarito? Papá, buenas noches. Digo, mija. ¿Podemos hablar o está ocupado? No, claro. Veo por su cara que lo que me tiene que decir no es muy bueno. Pues, no sé si sea bueno o malo, pero... Ay, papá, no ha sido fácil. Mire, usted siempre nos ha dicho que debemos ser consecuentes con nuestros principios y nuestros sentimientos, ¿cierto? Pues claro. Lo demás es mentira. Pues, teniendo en cuenta ese consejo y pensando las cosas muy bien. Ay, papá, yo no me quiero casar. Yo no me puedo casar con Alcides, papá, yo no estoy enamorada de él.
Esa es la platica de lo del ganado. Buena plata, ¿no? Buena cantidad. Fue madre. De todas maneras, a esa gente toca seguirle acosando. Hasta que se aburran para tenerlos donde queremos. El problema de esos hacendados ya los tenemos casi aburridos. Van a ver que dentro de poco van a querer que nosotros les cuidemos la seguridad personal. Pues que ahí es donde tenemos que llegar. Papá, ¿Qué pasó, mija? permiso. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Mamá que está preguntando si los señores se van a quedar a comer. ¿Este señor qué está haciendo acá? Ya vengo. Esmeralda. 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 Esmeralda, hijita. ¿A usted qué es lo que le está pasando, papá? ¿Qué está haciendo ese señor en esta casa? ¿A usted fue que se le olvidó que él fue el que nos secuestró? ¿Ah? ¿Que casi nos mata? Eso nunca se me ha Que olvidado. por culpa de él fue que nos tuvimos que ir lejos. Todos estos años las dos solas. Y ahora usted haciendo negocios con él. ¿Qué le está olvida? pasando, Esmeraldita? ¿Qué pasa? Váyase usted para adentro. Mamá, que el Zarco Gutiérrez está en la oficina haciendo negocios con mi papá. ¿Qué? Patricio, ¿cómo se le ocurre? Ustedes no tienen ni idea de lo que a mí me ha tocado vivir también durante estos años. A su debido tiempo ustedes van a entender por qué yo hago las cosas como yo las hago. Y en esta casa no se habla más de eso. ¡Punto! Alicia, vivir sin usted es lo más difícil que yo he hecho en la vida. Seguramente por eso siempre la mantuve a mi lado. Pero ahora, justamente para seguir viviendo, necesito dejarla ir. Despedirme de usted. Muchas gracias por todo. ¡Reina! ¡Reina! ¿Alejandro? ¿Alejandro? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo? ¿Usted qué está a esta hora por acá?
Olga. Olga, Ricardo, me asustó. ¿Qué pasa? ¿usted sabe dónde está mi papá? No, pues debe estar en su cuarto dormido, ¿no? No, ahí no está. Por eso le estoy preguntando. ¿Cómo así que no está? Le estoy diciendo que no está. Yo no lo puedo creer. Esto parece un sueño. ¿Le puedo hacer una pregunta? Lo que usted quiera. ¿Por qué pasó esto después de tanto tiempo? No me diga que fue un arrebato. ¿Y 4 años le parece mucho o qué? No sé, reina. No sé. A lo mejor yo necesitaba mi tiempo. No estaba listo. No sé. Pero sí le puedo decir una cosa. Hace mucho tiempo yo quería besarla. Acariciarla. Estar así con usted. Hace mucho tiempo. ¿Y qué fue lo que lo hizo decidirse? La culpa la tiene Olga. Sin darse cuenta tuvimos una conversación y me hizo ver que si uno quiere ser consecuente con uno mismo, tiene que aceptar sus propios sentimientos. Y estos son los míos. Pues entonces voy a tener que darle las gracias a Olguita. ¿Le puedo confesar una cosa? Por supuesto. Mire, yo pensé que esto no me iba a volver a pasar. Que me iba a morir solo. Pero usted se me fue volviendo importante. Cada día. Se me fue metiendo a cada minuto. Quería hablar con usted, se volvió mi confidente. Mi persona favorita. ¿Quiere que le confiese algo yo? Yo me enamoré de usted desde el primer momento que lo vi. Él no sabe todo el esfuerzo que hice para sacarlo de mi cabeza y de mi corazón. No va a poder. No la voy a dejar. Ay, llegó. ¿Qué hubo? ¿Usted dónde estaba? ¿Qué hubo, mijo? No, lo que pasa es que no podía dormir y muchas cosas en la cabeza y salí a dar una vuelta para despejarme. ¿Los asusté? Y nos tenía todos preocupados. Pues discúlpenme. No pasó nada malo. Papá, usted está así es por mí, ¿cierto? ¿Qué? ¿Por usted por qué? Ay, Ricardo, porque no me voy a casar. ¿Qué, Olga? ¿Cómo así? ¿Por qué? Pero bueno, ya es tarde, ¿no? Porque más bien no nos vamos a acostar todos y hablamos mañana. Descansemos ahora, ¿sí? Vamos. A dormir, a dormir. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana hablamos.